Nice to meet you. Good afternoon to everybody here. Thank you very much for coming. There's our last lesson in our course of Introduction into the Slavic Literature. It will be devoted to the Bulgarian literature, Greek literature. I like it. Yeah. So. And we also count with the presence of a writer, of a poet, of Camelia Poniatova. Thank you very much for coming, and it's a great pleasure to welcome you here. And some words about Diliana too. Diliana is a researcher in Bulgarian literature and language too as well. She's a professor with a large experience in the teaching of Bulgarian, Russian language and literature, and she was a professor of the University of Granada, and I hope will be in the future the professor of this university, and her research is mostly devoted to the comparative study of Bulgarian language and Spanish language and Bulgarian and Spanish literature. Yeah. Sí, sobre la literatura búlgara contemporánea. Yeah, and Bulgarian contemporary literature. Yeah. Mm-hmm. So thank you very much, Diliana, for coming, and thank you very much for everybody. We hope my apologizes about the people, because I didn't know the students. I think they know a lot of interest in anything, not Bulgarian literature, not any literature. But we have our YouTube channel, and there are a lot of people who view our videos from Spain, from Latin America. So we are working for them mostly today. Okay, thank you very much. Bueno, Ina, muchas gracias por tu presentación. Muchas gracias, y estoy encantada también de presentar a la poetisa búlgara Camelia Poniatova, que ha venido a visitarnos de Bulgaria. Viene de una gira, ha estado en Madrid, en Getafe, y viene hoy a presentar su libro Ane, del que voy a hablar al final, porque es de nuestras escritoras más jóvenes, de las generaciones más jóvenes. Pero podríamos decir ya que mañana la presentación será. Sí, mañana. Tremenda, ¿no? Sí, mañana día 22 a las 8 de la tarde va a ser la presentación de este libro en español, ¿verdad? La traducción de Marco Vidal. Bueno, pues yo vi atentamente la conferencia que dio el profesor Torquemada el día 10 de diciembre. Y me gustaría empezar un poco a poner los pilares básicos de la literatura búlgara, dos pilares básicos, sobre todo la fundación y el renacimiento, para llegar a la literatura búlgara actual, porque si no me parece que es un poco difícil de entender lo contemporáneo sin tener un sustento en el pasado. La literatura casi siempre se mira hacia el pasado de alguna forma. En primer lugar, quiero comenzar mi intervención con la situación geográfica de Bulgaria. Tengo que decir que Bulgaria es un país que se sitúa en la península balcánica, donde se cruzan y encuentran culturas del este y del oeste. De hecho, la antigua ruta de la seda pasaba por sus territorios. En tierras búlgaras habitaron los tracios desde el siglo XV a.C. hasta el siglo VI. Es una etnia cuyo nombre aparece mencionado por primera vez en la Ilíada, a los que Homero, del siglo VIII a.C., se refiere como un pueblo valiente y guerrero, conocidos por sus caballos y armas, y que poseían una cultura muy avanzada para su tiempo.
al igual que su propia escritura. Esto es importante porque hace poco también ha habido algunos hallazgos de monumentos con escritura del tiempo de los tracios. Estamos hablando del siglo XV al VI antes de Cristo. Según Heródoto de Halicarnaso, el primer historiador griego en describir las costumbres de los tracios en sus obras, las historias del siglo V antes de Cristo, la presencia tracia era tan amenazadora que los considera el segundo pueblo más numeroso del mundo conocido después de los indios, superando incluso a los griegos en población, y que solo por su individualismo tribal no lograban unificarse en una gran potencia. Es decir, ellos eran tribus que se peleaban entre ellos, nunca conseguían la unidad y por eso es la unión hace la fuerza, lo que hoy dice la frase de la unión hace la fuerza, ¿no? Asimismo se refiere a ellos como un pueblo con una fuerte creencia en la vida después de la muerte. En esta tierra de cruce de caminos entre Asia y Europa se mezclan y funden distintas etnias, culturas, creencias y lenguas. Ahí es donde en el año 681, después de Cristo ya, los protobúlgaros se mezclaron y asimilaron a las tribus autóctonas eslavas establecidas al norte del Danubio y fundaron el primer imperio búlgaro con capital en Pliska. Aquí lo que quiero dar a entender es que la etnia búlgara está compuesta por 3 diferentes estratos: los tracios, los eslavos y los búlgaros. Los búlgaros no son eslavos, los búlgaros son una tribu asiática. Debido a esta particular situación, Bulgaria y sus tierras han sido el lugar de numerosas guerras y enfrentamientos. Esto ha hecho difícil la creación de un Estado sólido. Justamente por eso, en la historia del país y en la conciencia del búlgaro, ha sido más importante que el Estado territorial el estado de la espiritualidad y de la palabra, como base de la conciencia nacional. Del mismo modo que el Evangelio de Juan declara: en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. El versículo continúa explicando que la palabra era con Dios y que todas las cosas fueron hechas por medio de ella. Porque desde los testimonios literarios iniciales, como es la primera poesía declamatoria búlgara conocida como Proglas cum Evangelieto, el prefacio al Evangelio, escrita por Constantino Cirilo el filósofo en el siglo IX después de Cristo, con ocasión del establecimiento de la escritura eslava y la tradición de los libros sagrados a una lengua comprensible para los eslavos búlgaros, la fuerza de la palabra es transmitida del siguiente modo: «Слушай сега цял славянски народе, слушай Словото, защото от Бога дойде. Словото, което кърми човешките души, Словото, което крепи сърцата и умовете, Словото, което подготвя да познаем Бога». Escucha ahora, pueblo eslavo, escucha la palabra porque ha venido de Dios, la palabra que alimenta las almas de los hombres, la palabra que fortalece los corazones y las mentes, la palabra que prepara para conocer a Dios. El siglo IX fue el momento propicio para la creación y la divulgación de un alfabeto eslavo. En esta época los 2 grandes estados eslavos eran Moravia y Bulgaria, bárbaros y paganos que tendían a convertirse al cristianismo, que era su única alternativa para integrarse en el espacio cultural e ideológico de Europa, aunque pretendiendo conservar su independencia. La Gran Moravia surgió a comienzos del siglo IX y su centro estaba en la actual parte oriental de Chequia y algunos territorios eslovacos. Y su influencia se extendía hacia Bohemia. En este territorio propagaban el cristianismo misioneros de Italia septentrional y principalmente de la vecina Baviera. Pero el príncipe Rostislav deseaba obtener plena independencia respecto al imperio franco-oriental y por eso solicitó al emperador bizantino Miguel III el envío de sacerdotes cultos que afianzasen el cristianismo y estableciesen una organización eclesiástica independiente a la de Baviera.
Pero antes de marchar a Moravia, en el año 862, Cirilo crea el alfabeto glagolítico. Toma como base su lengua materna, el dialecto eslavo de Salónica, basado en elementos del habla de los búlgaros del este, y pone las bases de la lengua litúrgica y literaria búlgara antigua. A pesar de que aún se siga usando el término eslavo antiguo, no existe ni un solo investigador objetivo de prestigio que no esté de acuerdo con que en la base de esta nueva lengua está la lengua de los eslavos que vivían en Salónica, los búlgaros. Es decir, estamos hablando de un alfabeto original cuya lengua de origen es el búlgaro antiguo. Si tuviésemos que hacer una comparación, sería con la del alfabeto griego, que a su vez dio origen al alfabeto latino, especialmente en una variante occidental utilizada en la colonia griega de Cumas, en Italia. ¿Cuántas naciones pueden considerarse cuna de una cultura? Y muchos dirán, como es búlgara, hace patria. No pretendo convencer a nadie de algo objetivo y probado por las fuentes primarias. Creo que la afirmación del eminente académico medievalista y lingüista ruso Dmitry Likhachov, considerado como el principal estudioso de la lengua del antiguo eslavo oriental y su literatura, dice esto: «Мы в России очень чувствуем большую благодарность Болгарии за свой литературный язык, за начало литературы русской и за те замечательные идеи, которые в Симеоновый век были провозглашены. Идеи общечеловечности, церковнославянский язык, перенесенный на Русь из Болгарии не только через книги, но и устно, через богослужение, сразу стал на Руси своеобразным индикатором духовной ценности. Болгария дала восточным славян высший слой языка, полюс духовности, чрезвычайно обогативший наш язык, давший нашему языку нравственную силу, способность возвышать мысль, понятия, представления, эмоции». En Rusia sentimos una enorme gratitud hacia Bulgaria por su lengua literaria, por los comienzos de la literatura rusa y por aquellas notables ideas que se proclamaron en la era de Simeón, las ideas de la humanidad universal. La lengua eslava eclesiástica traída a Rusia desde Bulgaria no solo a través de los libros, sino también oralmente a través del culto, se convirtió inmediatamente en Rusia en una especie de indicador de valores espirituales. Bulgaria dio a los eslavos orientales la capa más alta de la lengua, una herencia de la espiritualidad, que enriquece inmensamente la lengua, que da a las lenguas de los eslavos orientales una fuerza moral, la capacidad de elevar el pensamiento, los conceptos, las naciones y las emociones. Voy a ir acortando un poco porque aquí tenía preparada alguna traducción que yo creo que no va a dar lugar, sobre todo a la plegaria alfabética del siglo IX. Hice hace unos años, en el año 2001, hice una traducción de este poema que es en acróstico, es decir, que se puede leer tanto en horizontal como en vertical. En vertical se llama precisamente plegaria alfabética porque el acróstico consiste en empezar cada línea con una letra del alfabeto. Y bueno, pues esto tengo una publicación sobre eso, así que se puede consultar también. Hice en su tiempo la traducción tanto en acróstico como en la traducción libre. Es algo así, bueno, es una poesía del siglo IX y dice algo así: «Le pido a Dios con estas letras, oh Dios de todo ser, creador de lo visible y lo invisible, mándame tu vivo espíritu para infundir en mi corazón la palabra, que irá en beneficio de todos los que viven según tus mandamientos.
porque tu ley es la verdadera llama de la vida, luz en el camino de aquel que sigue las palabras evangélicas y reza para recibir tus beneficios. Bueno, etcétera, etcétera. Es bastante largo este poema. En cuanto al renacimiento búlgaro, tengo que decir también unas palabras. Nina, ¿podríamos poner la luz? Sí, por favor. Sí, muchas gracias. Gracias. No se puede entender la literatura búlgara contemporánea y la literatura búlgara actual sin estos pilares fundamentales, es decir, el inicio, después sigue un largo yugo otomano, nosotros lo llamamos yugo otomano porque verdaderamente fue una opresión importante, y la tardía llegada del Renacimiento. El Renacimiento, a diferencia del Renacimiento occidental, llega casi con 3 siglos de retraso. Muchas veces yo me he puesto a pensar en la forma en la que nosotros nos expresamos. A veces nos dicen, decís muchas palabras para decir una cosa. Y yo creo que precisamente nos falta algo se quedó en ese desfase de evolución cultural, algo del Renacimiento. Voy a explicar brevemente cómo fue el Renacimiento en Bulgaria. El Renacimiento búlgaro no es simplemente un renacimiento cronológicamente tardío a causa del yugo turco, sino que además es tipológicamente diferente. Es un proceso que se asemeja más al Risorgimento italiano porque se trata de un renacimiento nacional. Es un movimiento sociocultural para formar y despertar la conciencia nacional. La lucha por la liberación nacional y despertar de la conciencia del pueblo son características básicas de este proceso del renacimiento búlgaro, lo cual define su carácter etnocéntrico, a diferencia del carácter antropocéntrico de las demás culturas europeas. Esto no quiere decir que en el Renacimiento búlgaro falten las tendencias humanistas del Renacimiento. Estas se pueden sentir en obras como la autobiografía de Sofronio de Vraza a finales del siglo XVIII, hasta en el poema de Petko Račo-Slaveikov, Izvorot na Belonogata, es el manantial de la chica de los pies blancos, de 1873. Pero estas son dejadas a un segundo plano, apartadas por la dominación de los valores etnocéntricos. Durante la primera etapa del Renacimiento búlgaro en el siglo XVIII, el Renacimiento búlgaro comienza en el año 1762, la Ilustración se extiende por toda Europa y sus ideas liberales y humanistas en los Balcanes se traducen en el comienzo de una incesante lucha por la libertad de los pueblos sometidos a los turcos. Este despertar de la conciencia nacional sometida al yugo se inicia en Bulgaria con una obra emblemática que se toma como el inicio del renacimiento nacional, la Historia Slaviano-Bulgarska o Historia Eslavo-Búlgara de 1762, escrita por el monje Paisi de Hilendar. Este monje ejercía como taxidiota para su monasterio de Hilendar del monte Athos. Taxidiota quiere decir que su labor consistía en pedir limosnas y fomentar la peregrinación a su monasterio de Hilendar, que está en el monte Athos. Recorriendo gran parte de Bulgaria, tomó contacto directo con la realidad social de su país, dándose a sí mismo cuenta de las humillaciones y el desprecio a los que estaba sometido el pueblo búlgaro, a diferencia de otros pueblos. Los búlgaros no tenían tradición historiográfica y sabían muy poco de su pasado. Así que mientras Paisi viajaba, buscaba y juntaba documentos, hagiografías y libros que contengan información sobre el pasado del país,
recopiló y ordenó cronológicamente todos los datos encontrados en un libro. Brevemente comentaré alguna de sus ideas. Dice Paisi de Gilendar: llegué a querer tanto a mi pueblo y a mi país que mucho tiempo empleé en buscar y reunir diferentes libros e historias, para que este trabajo que he recopilado en este librito sea para vuestro orgullo y provecho. Lo escribí para vosotros, los que queréis a vuestro pueblo, a la patria búlgara, los que queréis saber de vuestra lengua y cultura. Algunos no quieren saber de su procedencia, de su lengua y de sus compatriotas, volviéndose hacia otras culturas. No aprenden a leer y a hablar en su idioma, sino que hablan en griego y se avergüenzan de llamarse búlgaros. ¡Oh, irracionales! Yo he leído muchos libros y mucho tiempo he buscado, aunque no he podido encontrar muchos escritos. He podido leer en un manuscrito de un tal Mauri Bur, de procedencia latina, se refiere a Mauro Urbini y a su obra El reino de los eslavos de 1661, pero que ha traducido del griego una breve historia de los reyes búlgaros, aunque tan breve que apenas encontré los nombres de los reyes. Y en ella escribe: los griegos hablan con envidia y odio de los búlgaros. En sus escritos no quieren reflejar los actos valientes y gloriosos del pueblo y de sus reyes, así que muy brevemente, y como les ha sido conveniente para no avergonzarse demasiado, escriben que los búlgaros les han vencido en numerosas ocasiones e incluso citan que les han cobrado tributos. Voy a ir abreviando, pero digamos que después de este renacimiento en Bulgaria llegan las corrientes de la Ilustración y las ansias por la liberación. Así que en los años posteriores, Bulgaria se libera del yugo otomano en el año 1878, y esto marca ya el inicio de la literatura búlgara de principios del siglo XX. Los años posteriores a la liberación de Bulgaria están marcados por el júbilo de la liberación tras la firma del Tratado de San Estéfano en mayo de 1878. El pueblo se ve libre por primera vez desde hacía siglos. Pero esta alegría duraría apenas unos meses y Bulgaria fue nuevamente despedazada, obligada a ceder gran parte de sus territorios, quedando independiente solo el llamado Principado de Bulgaria, que incluía la región de Sofía. En este primer periodo de relativa independencia, Bulgaria tuvo que organizar su vida administrativa, crear una constitución propia y buscar la manera de incorporar las restantes regiones pertenecientes al país. Al principio del siglo XX, las luchas nacionales iban perdiendo importancia como fuente de inspiración artística. Surge una nueva generación de escritores conocedores de la cultura occidental, cuya tribuna fue la revista Mysl, Pensamiento, y a esta nueva generación pertenecen Pencho Slaveykov y Peyo Yavorov, entre otros. Esta nueva generación reacciona contra la literatura tan estrictamente nacional que crean sus antecesores, particularmente Iván Vazov, y manifiestan su aspiración hacia una búsqueda psicológica profunda y una mayor preocupación por la forma. Así, en rivalidad ideológica y teórica con lo anterior, se consolida el movimiento modernista. Se sustituyen los antiguos valores etnocéntricos por los antropocéntricos, o sea que en lugar de la patria como fuente de la inspiración se sitúa al hombre. Este proceso lleva a unos cambios temáticos y de género. La prosa épica es sustituida por la poesía lírica, la poética realista por la expresión de la realidad interior humana. El optimismo renacentista es sustituida por estados anímicos inquietantes, reflejados sobre todo en la poesía simbolista.
En lo cultural y concretamente en lo referido a la creación literaria hasta 1948, se da un periodo de relativo pluralismo. Todo esto está relacionado con que en septiembre del año 1944 en Bulgaria es instaurado el socialismo. Bulgaria es integrada en la órbita soviética y adopta una variante totalitaria que con sus diferentes mecanismos controla, somete a la sociedad y a la cultura. Hoy sabemos que este periodo fue un cruel y fallido experimento, derrumbado por su ineficaz política social y económica y corroído por un sistema policíaco represivo que privó a los ciudadanos de los más elementales derechos y libertades. En esta sofocante atmósfera coactiva en la que el talento se asfixiaba, muchos escritores se resignaron a dejar la literatura y a tomar el camino del exilio. Otros se prestaron a cumplir las demandas y dictámenes políticos por convicción, miedo o simplemente por servilismo. Los más atrevidos, los que por no renunciar a una cierta libertad y dignidad osaron quedarse en su país, fueron imanes de la represión, del apartamiento, de la condena, al ostracismo, condenados al ostracismo e incluso asesinados. El gran pensador, lingüista y filósofo, teórico literario, el búlgaro Tsvetan Todorov, Premio Príncipe de Asturias de las Ciencias Sociales del año 2008, que se definió a sí mismo como un hombre desplazado, se vio obligado en 1963 a abandonar su país y su Sofía natal, huyendo del totalitarismo y refugiándose en París. En el prólogo de su obra Nosotros y los otros, reflexión sobre la diversidad humana, publicada relativamente reciente en España, Todorov alude a ello. Conocí el mal durante la primera parte de mi vida, cuando vivía en un país sometido al régimen estalinista. Jamás fui una víctima directa del régimen, puesto que mi reacción no fue, como tampoco la de muchos de mis compatriotas, la de protestar o entrar en conflicto, sino la de adquirir dos personalidades, una pública y sumisa, la otra privada, que no se manifestaba más que en mi mente. Sin embargo, aunque en otro sentido de la palabra no dejaba yo de ser víctima de la misma manera que lo era cualquier otro habitante de mi país. Mi personalidad privada no era, como yo imaginaba, el puro fruto de mi voluntad, puesto que se formaba como reacción frente a lo que me rodeaba. La sociedad búlgara de la segunda mitad de los años 40 va siendo sometida paulatinamente al control del Comité Central del Partido Comunista Búlgaro. Para ello, el partido designa una sección dominada Agitación y Propaganda, que se decía Agitprop, dedicada a la limpieza ideológica, en comillas, que velaba con celo obsesivo por el cumplimiento de las consignas dictadas por el Politburó y que afectaba a la conciencia, la educación, el arte, la cultura, la prensa, la ciencia y enseguida también la radio y la televisión. Esta maquinaria adoptó miméticamente las prácticas soviéticas y persiguió disciplinar férreamente a los medios informativos. Canalizó y guió los procesos en toda manifestación cultural y vigiló y sancionó todo aquello que a su juicio desbordaba los límites de, entre comillas, la práctica normal. La literatura sometida a las normas de realismo socialista celebró en un primer tiempo el culto al héroe llamado Positivo, elogiando los méritos del Partido Comunista y su lucha ideológica y armada contra el capitalismo, exaltando al héroe comunista y antifascista. En esta situación, muchos autores de calidad, otros siguen creando sus obras según las exigencias del momento. En esta época se pusieron de moda las grandes formas narrativas como la novela,
que a menudo se presentaba en forma de trilogías o tetralogías. Estos años también tuvieron sus célebres prosistas, porque el gran talento siempre encuentra el camino adecuado para su realización, aunque a veces sea muy difícil. Escriben sobre la historia de Bulgaria e insisten en el movimiento de las masas, a la vez que hacen revivir las grandes figuras del pasado. Las novelas históricas durante este tiempo son particularmente numerosas. Muchos escritores, aunque no se identificaban con la ideología, optaron por afiliarse a la Unión de Escritores Búlgaros para intentar mantener su dedicación literaria con las menos trabas posibles. La afiliación constituía el mejor modo de legitimación y cierta garantía de que sus obras fueran publicadas. Sin embargo, las pautas que debían seguir los escritores se aplicaban a todos por igual. Subrayar amplia y convincentemente la superioridad del método de realismo socialista. No obstante, llama la atención cómo, a pesar de tantos escollos y trabas en el proceso creativo entre 1945 y 65, el género de la novela histórica, aunque arrojado por el realismo socialista, tuvo un notable apogeo en Bulgaria. Mencionaré solo las obras de dos grandes escritores de la época, Dimitar Talev y su tetralogía El candelabro de hierro, Железный светильник, de 1952, en la que se anuncian los grandes e irreversibles cambios que van a destruir el mundo tradicional, y el otro gran escritor al que yo tengo especial debilidad porque hice la tesis sobre él, Dimitar Dymov, autor al que interesan los conflictos psicológicos, ya empezamos mal en el realismo socialista, y las situaciones dramáticas. Publicó su primera novela, Teniente Benz, Poruchik Benz, en 1939, con la que se dio a conocer y gracias a la cual la comunidad de escritores y críticos del momento descubrió en él a un escritor prometedor que planteaba su narrativa con nuevos enfoques y problemas y que poseía la habilidad de resolver la trama de modo original. Su segunda novela, Almas condenadas, Osudeni dushi, fue publicada en 1945, ya en los límites cronológicos de la etapa comunista, pero anterior a las imposiciones radicales. Esta era una novela contextualizada principalmente en el Madrid de la Guerra Civil Española y en un paraje ficticio llamado Peñarronda, también localizado en España. La trama se podría resumir de forma abstracta como un peculiar cante hondo, una expresión que para Dymov, gran admirador de Lorca, resumía un sentimiento estético extremado que tiene como protagonistas al jesuita padre Heredia, aferrado a su dogma, y a la aristócrata inglesa Fanny Horn. Almas condenadas fue tolerada por la crítica y catapultó a su autor a lo más alto de la literatura búlgara, porque en ella se reconocía la lucha contra la ideología fascista, aunque no faltaron opiniones de recelo por tratar temas ajenos a la realidad social del propio país. El trama, de hecho, se desarrolla en España, fuera de Bulgaria. A comienzos de los años 50, las interferencias del partido en la vida cultural búlgara se intensifica y muchos escritores se ven obligados a idear sus propias estrategias para no abandonar sus principios del todo y a la vez cumplir con las exigencias impuestas. En este ambiente de hostilidad creciente, Dymov edita en 1951 su extensa novela Tabaco, Tütün, la tercera y última de su producción, una obra excepcional en el panorama literario búlgaro
que precisamente por ello pronto fue objeto de un minucioso análisis por los guardianes del sistema. El crítico literario Luben Georgiev ha definido muy certeramente el valor y la rotundidad de la obra. Con la novela Tabaco, Dimitar Dymov había adelantado el desarrollo de nuestra concepción estético-crítica. En un momento en el que predominaban las consignas y los dogmas, y cuando solo en contadas ocasiones se notaba un cierto reblandecimiento de las duras capas de hielo de las teorías, este escritor intrépido osó destruir las barreras sociológicas cuya firmeza a priori parecía inquebrantable. La novela, ambientada en el periodo de entreguerras europeo, aborda temas de carácter social y psicológico, en dos líneas argumentales. Por un lado, describe la rápida e inevitable degradación moral sufrida por 3 generaciones de productores de tabaco, que ejemplifican los errores de la burguesía búlgara como clase social, y por otro presenta esa degradación moral sobre el fondo de los acontecimientos históricos. Durante estos años, el ala fascistoide de la burguesía búlgara pretendió acabar con cualquier manifestación de carácter izquierdista. Pocos momentos hay en la historia de Bulgaria tan significativos como este para analizar el comportamiento social de 2 clases antagónicas. Pero más allá de la mera descripción de la lucha de clases, Dymov dirige su enfoque hacia el interior del individuo, personificando en él la carga ideológica de la clase social a la que pertenece y la forma en que éste influye en su comportamiento. ¿Cómo andamos de tiempo? Bien, a mí me gustaría que ella interviniese, aunque sea unos 15 minutos, tenemos que guardar, tenemos tiempo, ¿no? Normalmente 1 hora, 1 hora y cuarto, ¿sabes? Ah, sí, es que me dijiste 1 hora y media. Bien, pues entonces ya me voy a lo actual. Los años 80 del siglo XX fueron el punto de inflexión para el mundo y para Bulgaria. Al final de estos años se produjeron acontecimientos que en otras épocas habrían llevado un siglo: la caída del muro de Berlín y la reunificación de Alemania, el hundimiento de la Unión Soviética y de toda la órbita socialista, el colapso del sistema totalitario también. El mundo cambia bruscamente. Nada parece tan seguro y estable como hacía 10 años. También en Bulgaria los acontecimientos se desarrollan con rapidez. El 10 de noviembre de 1989 se da el pistoletazo de salida al cambio democrático. En aquel momento nadie imaginaba aún que sería largo, doloroso y con numerosas e indeseables facetas: empobrecimiento, desempleo, corrupción y delincuencia. Desde principios del siglo XXI, los procesos del postmodernismo, es decir, el modernismo en los años 90 y el modernismo de los años 90 se autodenomina a principios del siglo XXI postmodernismo. No hace falta estar del todo de acuerdo con Umberto Eco en que cada época tiene su postmodernismo. Basta con conocer la historia de la literatura búlgara del siglo XX. Allí, en cada década sucesiva, en cada círculo literario sucesivo, surge la idea de una nueva modernidad, que en relación con la anterior era postmoderna. Así que el postmodernismo búlgaro fue otra manifestación impulsiva de la eterna sed de modernidad, que es una necesidad orgánica permanente en todo proceso literario nacional. En estos cambios hay una autora que expresa la proximidad de estas 2 épocas, tanto en lo que se refiere a la temática como a su enfoque social. Me refiero sin duda a Zdravka Evtimova, lo que hace con persistencia y dedicación.
es como si el tiempo hubiera olvidado su desarrollo a lo largo del siglo pasado, se hubiera sacudido todos los ismos acumulados y se esforzara por hablar a un público búlgaro intemporal. Con su colección de relatos Sangre de Topo, Krv od Kartica, de 2015, Zdravka Evtimova demuestra que es capaz de hacer descripciones artísticas panorámicas de la realidad, pero al mismo tiempo análisis lacónicos y precisos. Os recomiendo, es una narración muy interesante, muy curiosa y muy sorprendente. Sin duda, otro de los grandes nombres de la literatura búlgara actual es Georgi Gospodinov, el más laureado de nuestros escritores actuales, que solo hace unos días estuvo en la Feria del Libro de Granada presentando su última novela, El jardinero y la muerte, en traducción de María Butova. Después de su debut como novelista con Novela Natural en 1999 y otras historias del año 2000, Gospodinov publica Física de la tristeza en 2011. Es un autor socialmente comprometido. Publicó su novela Tempestálidas o Vreme ubežiste en el año 2002, cuya traducción al inglés por Angela Rodel gana el premio Booker Internacional del año 2023. Al hilo de esta novela de Vreme ubežiste, Gospodinov afirma: la memoria y la cultura forman parte del sistema inmunitario de Europa. Debe reconocer y desarmar los virus de la ceguera colectiva, la pérdida de la razón, la locura nacionalista y el nacimiento de nuevos dictadores. Una de las cosas más inquietantes en la actualidad es la difuminación de la línea que separa la verdad de la falsedad. Esta falsedad no solo está reescribiendo el pasado, sino que está redefiniendo el futuro. Cuanta menos memoria, más pasado. Ya no se trata solo de la memoria, sino de lo que recordamos y cómo lo recordamos. Es lo que dice Gospodinov. En pocas palabras, su obra puede ser descrita como una lectura emocionante, impactante y poco convencional que ofrece una visión diferente, a su manera, original de las cosas, con la mirada puesta en las cosas pequeñas, en las cosas sencillas y poco convencionales, y a veces en las cosas imperceptibles que nos rodean. Él mismo nos estuvo contando cómo en una ocasión se fijó en una mosca y esta mosca le inspiró a escribir toda una narración. También me hubiera gustado hablar sobre Teodora Dimova, pero no nos da tiempo para tanto, así que vamos a ir. Sí. Teodora Dimova es la hija de Dimitar Dimov, nacida en Sofía en el año 1960. Es una de las escritoras búlgaras hasta que a Gospodinov le dieron el premio Booker. Ella era, digamos, la que estaba en el punto más álgido de la literatura. Y lo sigue estando. De hecho, ella fue la que hace pocos días antes de venir Gospodinov aquí le entregó el premio de los lectores de Helicón como el escritor más leído del año pasado. Teodora Dimova, como dije, nacida en Sofía, es una de las escritoras búlgaras más destacadas y leídas, una de las voces más influyentes de la literatura contemporánea búlgara. Es la segunda hija del escritor Dimitar Dimov, autora de 9 obras de teatro representadas en Bulgaria y en el extranjero. Entra con su primera novela, entre sus novelas cabe destacar Emine, del año 2021, Las Madres, del 2005, Adriana, que se decía que es como una continuación de la novela inacabada de su padre, aunque para ella no es así.
Marma Marian, del año 2010, El tren a Emaús, y Purazénite, la última, Las malheridas, del año 2019. La novela Las madres, en la que se basa la película homónima que recibe en el año 2007 el premio Banca Austria de Literatura Europea del Este, ha tenido 11 ediciones en Bulgaria y ha sido traducida a 9 idiomas. En el prólogo del libro, Teodora Dimova escribe: comencé a escribir Las madres después de aquel asesinato en Plovdiv, en primavera, cuando 2 chicas de 14 años mataron a su compañera de clase. En otoño de ese mismo año se produjeron otros asesinatos cometidos por niños en Pernik, Blagoevgrad y Stara Zagora. Para mí, no se trata de asesinatos comunes como los que solemos ver en las calles de Bulgaria, en las películas de Hollywood o en las crónicas policiales de los periódicos. Estos asesinatos son una señal de que algo está sucediendo en nuestra sociedad, que no había ocurrido antes, de que hemos traspasado límites infranqueables. Intenté descubrir las raíces de aquella atrocidad. No sé si lo conseguí. Lo que sí entendí es que la culpa no la tienen nuestros hijos. Y por último, hoy tengo el gran honor de presentaros a la joven escritora Camelia Panayotova, nacida en Provadia, provincia de Varna, en 1999. No sé si debo decir la fecha, una mujer normalmente no se dice la fecha, pero quiero decir que es de las generaciones más jóvenes de la literatura búlgara. Es licenciada en Filología Inglesa por la Universidad de Veliko Trnovo. Comienza a escribir poesía y debuta con su libro El hombre que se va, Човекът, който си тръгва, en el año 2021, en el que se incluyen 35 poesías. La colección destaca por su precisión en las decisiones compositivas, su monolitismo estilístico y su unidad temática. Para Camelia Panayotova, la poesía no es simplemente un arrebato, una recreación de las emociones, sino que es un tenso cuestionamiento existencial. Y en sus propias palabras, cuando consigues ser un hogar para ti mismo, probablemente también llegues a la conclusión de que lo demás es como el mañana, nada más que una excusa. En el año 2023 la escritora publica su primera novela, que la tengo aquí y muchas gracias por regalármela. Publica su primera novela, Anne. En su primer poemario, El hombre que se va, que también lo tengo aquí en traducción al español de Marco Vidal, Camelia Panayotova nos habla del hombre que ya no necesita volver, porque ya está en casa consigo mismo. En su debut novelístico, Anne, el personaje principal, regresa al vivero de su memoria, donde tiene que ser madre para sí misma. Pero esta no es una novela sobre cómo crecer, sino sobre cómo curar las cicatrices del pasado. Así nos lo sugiere también la portada, podéis ver, diseñada por Milena Volnarova. A este respecto, he mencionado la obra poética y la he relacionado con el libro porque en su obra poética hay una poesía que está íntimamente relacionada con el libro. Es decir, que ella, por lo que yo he escuchado en sus entrevistas y lo que he leído sobre ella, esta novela surgió de una narración que ella entregó a su profesor y su profesor le dijo: esto no es una narración, porque yo tengo muchas preguntas. Y es lo que, en realidad, ahora ella nos lo va a contar también, se convirtió en una novela.
Pero voy a leer esta poesía. De Прочетете вие на български, аз на испански. Sí, qué buena idea. Чудовищата от детството ми умряха. Баща ми с пожеланията да не се бях раждала. Майка ми с чашата, прерязваща тънката плът на ръката, докато не изсветля като на призрак сърцето ми. И онзи непознат чичо, който сграбче тогавашното ми тяло толкова нежно, че още бъркам любовта си с насилването. Те всички умряха. Тичах от едно погребение към следващото и страдах. Аз наистина страдах, макар 10 години да не бях споменавала имената им. Тогава разбрах, нямам кого други го да обичам. Благодаря. Ahora lo voy a leer en español. Monstruos de mi infancia muertos, mi padre y su deseo de que no naciera, mi madre y la copa atravesando la suave piel de mi brazo hasta volverse lívido, como un fantasma mi corazón, y mi lejano pariente que agarró mi cuerpecito con tanta ternura que aún enmaraño, amor y violación, todos murieron. Corrí de un entierro a otro, sufría, de veras sufrí, aunque en una década no les nombrara. Entonces comprendí, nadie más tengo a quien amar. Voy a proseguir con el comentario un poco de la novela para que podamos ver, y ya con esto termino. En la novela de Camelia Panayotova aparece construida a partir de su poema, como veremos a continuación. Чудовищата от детството ми умряха. Murieron los monstruos de mi infancia. En Anne, la autora nos invita a entrar en la corriente de la conciencia de su personaje para emprender juntos el camino de la curación. Estamos en el tren, donde el ambiente es sofocante y caluroso, como un útero. Así que empezamos desde esta primera habitación del ser humano. Pero este refugio no siempre es cálido y seguro. A veces brota en él el desprecio y desde ahí podemos sentir el dolor de no ser queridos, o lo que es aún más aterrador, que la culpa también es nuestra. He ahí luz al final del túnel. Ahora somos un trozo de carne. Nos dirigimos hacia nuestra infancia pasando por el mini pasaje hacia ella. El camino no es fácil. Subimos empinadas colinas en cuya cima se alza el trauma. Hacemos giros bruscos tras los que acecha el dolor. Atravesamos túneles en cuya oscuridad encontramos la violencia. La herida del pasado supuestamente está cicatrizando. El tiempo ha pasado, pero la cicatriz fresca aún nos duele. Debemos usar el bisturí como Anne cuando intenta operar a una gallina para salvarla. Cortamos y abrimos bien la herida para diagnosticar las causas. Y el cuerpo no recuerda. Los recuerdos dolorosos afloran en nuestra mente, pero se agolpan fragmentados y no podemos evitarlo porque corremos el riesgo de desgarrarnos hasta convertirnos en la palabra más triste y desechable del diccionario, Anne. Ella se convierte en un no y como ella misma dice, yo soy un no. Es sobre la necesidad, nuestra infancia, de curar las heridas, de la necesidad, sobre todo de una generación que fue la generación de los años 90, principio del siglo XX. Ahora me gustaría que ella pudiera hablarnos, yo intentaré traducir, me encantaría que ella nos dijera algo, yo he preparado algunas preguntas. Вие как предпочитате да ви питам или да кажете ние нещо? Mi primera pregunta es, ¿qué os
¿Qué le llevó a la escritura? Какво ви потикна към писането? Ами, то не знам дали нещо има, което... Нещо специално. Да, нещо, което дали изобщо се замислях, че ти сядаш да пишеш или... Аз поне никога не съм мислила, че ще бъда писател или че ще се занимавам с писане. No sé si hay algo especial, dice, que te hace orientarte hacia la escritura. Yo nunca pensé en que escribiría. Но най-първото стихотворение, изобщо първото нещо, което в живота се написах, беше в трети клас, т.е. на около 10 години. Escribí la primera poesía con unos 10 años y fue mi primera poesía. И едно момче в Провадия почина тогава, то беше около моята възраст и почина от някакво заболяване и аз много се изплаших. Un chico de mi ciudad natal, de Provadia, murió por una enfermedad y eso para mí fue una gran conmoción, un gran susto. И исках нещо да направя, нещо да запомня фактите, нещо да... Y yo quise hacer algo con quien recordar a este chico. И тогава написах едно стихотворение, което пък някак се измести фокуса от тази случка и просто всички започнаха да ми казват колко е хубаво и колко съм талантлива. Sí, y entonces ocurrió una cosa muy curiosa y es que como que el punto importante, el tema de la poesía fue de alguna forma, se había cambiado porque todo el mundo empezó a hablarme sobre lo bonito que es el poema, no sobre la temática del poema, sobre lo talentosa que soy. Но пък интересното в тази история, че аз в крайна сметка така и не го забравих това дете и много често се спомням за него. Pero lo importante de esta historia es que yo nunca he olvidado a este chico y sigo acordándome de él. Но после, за мен това не означаваше нищо, изобщо не означаваше, че мога да пиша. И по-късно в гимназията трябваше да пишем есета по литература. И там си мислех, че всички хора на света могат да пишат, им е лесно да пишат. Просто понеже това си е твой език, ти задължително можеш да пишеш. Claro. Eso dice, no significaba que yo iba a seguir escribiendo, pero luego en clase de literatura búlgara nos hacían escribir narraciones y todo el mundo, pues conociendo su propio idioma, es como algo natural, que tú puedes escribir en tu propio idioma. И един съученик мой ме помоли тогава да му помогна с едно есе и аз му казах, добре, дай да видя и той ми показа какво е написал и аз си казах, това е ясно. Y un compañero mío me pidió que le ayudara con una narración de aquellas y me dio lo que había escrito, yo lo leí y digo, eso es espantoso. Но трябва да споменам, впрочем, че заради литературата завърших гимназия, защото аз бях много непослушно дете и бягах много от училище, много отсъствия, и обаче пък много печелих конкурси и пишеше в кое училище съм. Pero que gracias a la literatura yo pude terminar mi enseñanza media porque a mí me gustaba mucho escaparme de clase, no asistir a mis clases, pero como ganaba concurso literario, pues en todos los sitios decían, la estudiante de este colegio es, y entonces así conseguí terminar mis estudios. Да, и накрая директорката каза, ще пуснем да завършиш. Y al final la directora dijo, venga, te vamos a dejar que pases. ¿A какво ви накара да преминете от поезията към романа? ¿Qué le hizo pasar de la poesía hacia la novela? Ами аз много винаги съм искала много да пиша проза. И дори пък никога... Fue una narración de unas 10 páginas que ella escribió. И го изпратих на един мой преподавател от университета. Se lo envió a un profesor de la universidad, su profesor de la universidad. И той ми каза, много е хубав, обаче това нещо е за роман, просто има много въпроси. Sí, y él le dijo, esto no puede ser una narración, eso tiene mucho más trasfondo porque a mí me han quedado muchas preguntas. И така малко по малко казах, добре, просто ще тръгна от този разказ, ще разширявам
където мога и както мога и след нещо ще сгубя. Sí, y dice, bueno, pues voy a empezar por aquí y voy a ir añadiendo, voy a ir perfilando y montando diferentes partes y algo saldrá. Но другото, което се случи, беше, че когато започнах, разказа преди изобщо да го завърша, да го изпратя и да реша, бях написала половината разказ и нещо вътре в мене ми казваше, че това ще бъде роман. Dice que aunque yo envié esta narración a mi profesor, algo dentro de mí me decía que esto se iba a convertir en una novela. И аз не запазих файла и той се изтекли. Y no guardé el file, el documento, y de pronto se borró. И после, може би, ми отне 1 месец да се наканя да започна, защото си казах, искам абсолютно същото нещо да напиша тези, примерно, 5 страници. Обаче не си ги спомнях напълно също. Y después estuve más de un mes tratando de recordar porque yo quería hacerlo exactamente como estaba. Estuve más de un mes intentando acordarme cómo escribir aquello. И все още си мисля, че онези 5 страници бяха по-хубави от тези 5 страници. Y incluso hoy pienso que aquellas 5 páginas eran mejores que las 5 páginas que forman parte de la novela. Но пък сега, след като приключих с това и реших, че е много лесно да се пише проза, и сега пиша втори роман съм започнала. Y ahora después de esta novela, que de pronto yo me di cuenta que no es tan difícil escribir una novela, estoy escribiendo mi segunda novela. И там написах 50 страници много бързо. Първо много време колата ми. Sí, es que las ideas, dice, yo las tenía en mi cabeza, por eso escribí las primeras 50 páginas de esta segunda novela muy rápido. И както си мислех, че много лесно е това да се пише романи, изведнъж вкъщи всичко е в едни листове, табла, стрелки, бележки. Влязох онзи ден вкъщи и си казах, аз съм като детектив тук. Dice, y yo como pensaba que la novela se escribía muy fácil y de pronto volví a mi casa y había hojas tiradas, pegatinas pegadas, señales y de pronto yo me di cuenta de que esto de ser escritor es como ser un detective. Да, то така минах към... Y así es como pasó hacia la novela. Y, no sé, tenemos una última pregunta, ¿qué tal? ¿Alguien quiere preguntar algo? Yo sí tengo otra. Venga, sí. Me gustaría saber lo que ella contaba sobre el primer poema que fue, luego el poema que habéis leído, luego la novela esta, ¿no? Como que siempre sus textos tienen un carácter terapéutico, ¿no? Uh-huh. Pero ahí voy hablando un poco con el último libro, por ejemplo, del mismo Gospodino, que no sí. solo porque este Cinerraman también va de eso, un poco que también tiene un efecto terapéutico. Sí, тя казва, че както и поезията тук, и както и книгата, казва, че има смисъл, нещо като терапевтичен смисъл има във вашата проза, защото тя сега чете и Градинаря и смъртта. Y sí. Por un lado, que si es así en su obra, ¿sabes? Да, дали е така във вашите произведения? Como hemos visto, distintas literaturas había, por ejemplo, pues la literatura polaca se fijaba mucho en las cuestiones sociales, de resolver problemas sociales de la sociedad polaca. Por la rusa va por la tangente, aquí la gente va por... Si eso está relacionado con algún movimiento, con alguna situación en Bulgaria. Contemporánea, sí. A ver si podría decirse que es un rasgo de la literatura. Това нещо типично ли е сега за съвременната ни литература? Съвсем наскоро имаше, впрочем, един дебат голям. Había un gran debate en Bulgaria hace poco sobre ese tema. Първо се публикува статии, после имаше и така дебат на живо точно за дали е редно литературата да бъде вид терапия. Sí, si es correcto que la literatura sea algún tipo de terapia. Но аз лично, и всъщност мен са ме питали примерно нещо лекнали, че като го написа, но аз не... A mí incluso me lo preguntan, ¿a ti, tú te sentiste mejor después de escribir esto? ¿Te desahogaste de alguna manera? Pero dice, para mí eso no es exactamente. Но това, което съм разбрала е, че всъщност писането е ужасно, т.е. там просто
спомняш това, което е измислено, го преживяваш, то дори допълнително те травмира. Dice que lo que es espantoso es la escritura, porque la parte que vuelcas real, la vuelves a revivir, te vuelve a traumatizar. Но пък четенето на такава литература, поне на мен ужасно много ми помага. Pero dice que la lectura de ese tipo de literaturas a mí me ayuda muchísimo. И, например, когато аз четох Градинария и смъртта на Господинов, година преди това почина баба ми и аз въобще дори не плаках толкова, просто не си казах, това не е вярно, няма да го мисля. И чета тая книга на Господинов у нас и просто му съсипа и си казах. Dice, sí, incluso a mí me pasó algo parecido con El jardinero y la muerte, porque hace un par de años falleció mi abuela y cuando yo leí El jardinero y la muerte, yo lloré. Sin embargo, cuando falleció mi abuela, yo ni siquiera pude llorar porque yo decía, esto no puede ser, eso no puede estarme pasando. И понеже цялата му книга всъщност такова, да обобщим, той казва, че няма страшно от смъртта, няма страшно, че някой близък умира. Sí. Como dice Gospodinov en su libro, en búlgaro se dice no pasa nada, pero en búlgaro se dice no tengas miedo, no pasa nada, няма страшно, no tengas miedo. Entonces, esa es la parte que terapéutica, sí. В този смисъл мисля, че типично не дори само в българската, аз забелязвам, че в европейската литература в момента много се издава подобни неща. Sí, que no es un rasgo solamente de la literatura búlgara, sino de la literatura europea en general, porque se editan muchos libros con esa temática. Yo tengo otra pregunta. Venga, sigue. ¿Están pensando en traducir la novela? Sí, es que утре ще се представя на испански, нали? Или на български? Така ли? Защото аз имам отказ. Отказ има, да. Тя пита дали ще се преведе книгата на испански. Горе-долу има преводач и... Es posible. Горе-долу зависи от агентката ми, не мога да кажа. Sí, depende de su agente por ahora, pero sí, en un principio ella tiene pensado que se edite. Y solo todavía no tiene un contrato en firme. En firme. И само един последен въпрос. Yes, is it better to ask in English or on our subscribe? No, in English is good. Yeah. Thank you for this brief introduction in the Bulgarian high literacy. It was really interesting. I have a question which maybe we could answer both of you. I'm interested in about trends in Bulgarian literature. What is more dominant from your perspective? For example, do you notice some sympathies toward in the issues of the geoaesthetics toward this Eurasia project, or the writers are more close, are more interested in this European Union concept of the literature when we are talking about translations? And about your novel, which authors were important for you? You talked about specificity of the genre, and all of genre in novel in European literature are definitely changed. We definitely couldn't say that this genre of new novel is something like it used to be in the 20th century. It's definitely new genre, and which other authors in that sense were important for you? So about the authors, I can say for sure Natalia Meshchaninova, she's a Russian author, and her book was called just Stories, but it's a novel actually with 5 separate stories that are just like connected. And it was it's published in England, so it's available in English. I don't know about Spain, but it's a very good book. Also Dimitri Verhulst, a Belgian author, and
He has 2 books in Bulgarian translated, and they're very good. Also about the 90s and the childhood, especially both books are about childhood and relationships with parents. So those. Also Lise Spit, The Melting, it's called in English. So it is available in English as well. She's also very good, and it's about childhood. So I think that at the time before I started writing this novel, I just read a lot of books about childhood, and that influenced me a lot. So I think those 3 authors were the main ones that. But I think that because I was thinking about writing a novel for many years, and I just didn't start. Maybe I was afraid, and then I read Meshchaninova, and it's like a little book. It's 8 pages, little book, and I read it, but it was so powerful, and I said that's how I want to write. That's how I want to make someone feel. And I think that was the moment when I started, and then I got Lise Spit and Dimitri Ferhius, and they were very good. And I also said I want to sound like that. I want to, get the reader to feel like that. So those maybe were the main ones. Do you want to answer the other part of the question? No, es que para mí es diferente, porque yo vivo aquí y yo cada vez que puedo leo literatura búlgara. Yo tengo muchas ganas de ver cómo se desarrolla la literatura en mi país. За мен казвам е различно. Аз живея тук и покрай испанските автори съм жадна да чета българска литература. Всеки път, когато мога, си купувам българска литература. But I think that in Bulgaria right now we are more. So we have a lot of writers for sure, many poets for sure. But we also, I think, admire more the translations, like foreign literature. It's like somehow we accept that it's more important than ours, and it's better than ours, maybe. And it's more based on literature like that. Yeah. Translations are more important. And we don't really take Bulgarian authors that seriously, I think. And even if you succeed, people will be like, well, yeah, but someone else is better. And I remember on the year in 2024 when Kostolinov was nominated for the Booker Prize and he won, and we were all very happy. But most of the people, maybe not most, but some people were like, but why did he win? Someone else should have won. And we're like, and most of the comments were like, I haven't read Time Shelter, but he doesn't deserve that. And we were like, but you haven't read the other nominees as well, so you don't really know anything about that. And I think that, foreign literature is like on top in Bulgaria. We were talking about some political influence and this prize. Oh yeah, absolutely. Yeah, because no one from Bulgaria has ever won this, so that's why they did it. Yeah. And it's like that with everything, and with the Bulgarian prizes as well. So if you win a prize in Bulgaria for literature, they always find something that is not as it should be. Some kind of door that you went where nobody else has. So that's why you won, not because it's good enough. Especially if you're young. And I actually, that's what I said yesterday when I won the Marcus contest about poetry manuscript, and people were like, who is she? She's too young. Nobody knows her. And but I think things are getting better, maybe better direction. Yeah. Muy bien. Аз имам други въпроси, ами след това. Друг път. Да. Свършихме. Готови сме. Ya estamos listos. Bueno, pues muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.